Te para recordarles a todos, enredamiento cuántico es cuando tengo un estado cuántico y no lo puedo escribir, como el producto tensorial de los diferentes estados que lo componen, ¿m? Entonces, ¿por qué nos interesa el enredamiento? Pues, casi que desde los inicios de la mecánica cuántica ha sido una de esas características que son como más distintivas, como más enigmáticas también, y pues tiene como ciertas, implicaciones bastante, profundas. Es algo que no encontramos, pues, en el mundo clásico y a lo largo de la historia, pues, se han, hecho muchos, muchos trabajos, para demostrar entonces que en mecánica cuántica hay enredamiento, están las desigualdades de Bell, y en particular, lo que nos interesa es cómo se clasifica el enredamiento. O sea, si hay un problema en el que pues, yo puedo hacer ciertas operaciones, que son estas operaciones que llamamos SLOCC, que significa Stochastic Local Operations and Classical Communication. Y estas operaciones digamos, en el ámbito cuando uno está estudiando enredamiento cuántico, son estas operaciones que no me pueden aumentar como el grado de enredamiento que tiene un estado. Entonces decimos que todos los estados que se conecten mediante este tipo de operaciones, pues pertenecen como a la misma clase de enredamiento. ¿M? Em, Estas operaciones, entonces, como su nombre lo dice, pues son operaciones que son locales en cada uno de los n partes del estado, por eso la escribimos como el producto tensorial desde A1 hasta AN. Y digamos, para incluir la parte de como que sea comunicación clásica, es decir, yo puedo hacer como mediciones y comunicar como el resultado de esa medición a otra persona para que dependiendo de eso haga cierta medición. Todo eso se puede resumir en que ese tipo de matrices pertenecen pues a este grupo de matrices invertibles de tamaño D, donde D es el tamaño del espacio de Hilbert de cada uno de los espacios que están acá. Entonces, en nuestro caso particular, que vamos a estar trabajando con qubits, ese D es igual a 2. Entonces, ese es un problema abierto porque, pues, digamos, uno puede hacer el trabajo, eso pues ya lo hicieron varias personas para 2 qubits. eh, Hay solo 2 clases de enredamientos, 2, según esta clasificación que les estoy contando de SLOCC. Entonces, para 2 qubits tenemos nomás los estados que son separables, es decir, que sí los puedo escribir como esta expresión que está acá arriba, y los estados que están enredados, o sea, estados tipo PR. Em, para 3 qubits, entonces ya hay un poco más de riqueza en esa clasificación y tengo 6 clases de enredamiento. Esas clases entonces van a ser la separable. Hay 3 clases que son como que hay 2 qubits que están enredados entre ellos y uno separable. Y hay 2 clases no equivalentes de enredamiento tripartito, que son lo que conocemos la clase del W y la clase del GHZ, donde pues cada una tiene un estado representativo y van a tener pues ciertas simetrías allí. A medida que yo voy aumentando el número de qubits, pues esto va a escalar, esto explota exponencialmente. Entonces, por ejemplo, ya para 4 qubits tengo 9, ahí ya en ese caso no tengo clases, sino tengo es familias. Entonces, cuando me refiero a familias es que, fíjense en estos nombres que les ponen acá a las familias, hay unos parámetros que son el A, el B, el C y el D, entonces ya van a ser como familias paramétricas, pues que van a estar dadas por esos 4 parámetros y entonces ahí ya se pierde un poco la intuición de ese enredamiento. Por ejemplo, hay familias paramétricas que si yo escojo ciertos parámetros obtengo un estado separable o puedo obtener un estado que está enredado. Y la clasificación más allá de 4 qubits, pues es algo que no he visto que hasta el día de hoy pues hayan como tratado. O sea, se puede como intentar mirar como cuántos parámetros, porque seguramente van a ser familias paramétricas también, como cuántos parámetros puedo utilizar pues para clasificar estas familias, pero pues no, pues debido a cómo escala y digamos, los algoritmos que hay que hacer y lo que hay que estudiar para hacer esta clasificación, pues no, hasta el día de hoy no se ha hecho. Se han hecho cosas como con Q-treats, pero
muy, muy poquitos, como 2 o 3 no más. Entonces eso es un problema abierto. Acá entonces son algunas de las referencias de los que les hablo. Este paper en donde sale lo de los 3 qubits, entonces 3 qubits can be entangled in two inequivalent ways, a eso se refiere de esas dos clases, el W y el GHZ. Luego los trabajos de Verstraete y pues sus colaboradores que han trabajado mucho en este tema, ellos sacaron estos papers de los 4 qubits can be entangled in 9 different ways, donde sale toda esta parte de la parametrización para las personas que estén interesadas. Y entonces ya para 5 qubits se explora un poquito más, es algo sobre los invariantes de esos qubits, y, que es algo que vamos a hablar un poco más hacia el final de la charla. José, Entonces, yo tengo una pregunta. sí, claro. Es que los dos papers que tenés ahí a la derecha, los de Siraki y los de Verschelbe, esos son muy Ujú. viejos, ¿no? Esos son papers de Sí, más de hace 20 años. sí, este primer paper es por ahí 2000, comienzos de los 2000, el 4 Mm. qubits es antes de 2010 también, sí. Y yo pensaba, pues, o sea, yo me acuerdo de leer esos papers hace mucho tiempo, Ujú. pero entonces lo que estás diciendo es que esas preguntas siguen ahí abiertas y no ha habido así como otros papers como de ese tamaño que hayan impactado ahí en la solución de esos problemas. Sí, exacto. Es que nomás como hacer ese tipo de clasificación y como parametrización es escala exponencialmente con el número de qubits. Entonces, por ejemplo, luego de este paper de los 4 qubits can be entangled in different waves, hubo unos trabajos de unos autores que tengo referenciados más adelante, que se llaman Luque, Tibón, donde ellos empiezan a utilizar como métodos algebraicos, de geometría algebraica para lograr entender como esta estructura de los 4 qubits en términos de esto que llama uno los invariantes, los covariantes y pues como unas formas ahí como polinomiales que yo puedo estudiar para comprender un poco mejor esas clases de enredamiento, como esas órbitas. Pero ya para 5 qubits pues la cosa no es viable como estudiarla así analíticamente. El número, digamos, como que el estudio de esto depende mucho del número de invariantes que yo pueda calcular y el número de covariantes. Entonces, nomás como para dar unos números, para 4 qubits yo necesito calcular 6 invariantes y alrededor de 170 covariantes. Y eso pues toca calcularlos, pues uno puede hacer el programita y todo eso, y dependiendo las constantes, digamos, del estado evaluadas en esos covariantes, tú puedes hacer una clasificación. Pero para 5 qubits, ese 170 ya se te convierte en una cosa que es como 30.000 algo covariantes, y bueno, pues la gente ya no, sí, siempre dicen como no, eso no es tratable. Entonces, digamos que una de las motivaciones también de nosotros es como, bueno, pues cómo podemos entender este tipo de clasificación de forma diagramática. ¿M? Eh, entonces, pues en la literatura y a lo largo, digamos, de todo esto ha habido muchas técnicas diagramáticas para entender lo que son los estados cuánticos. Entonces, ¿por qué son chéveres? Pues porque son bastante intuitivas, algunas nos permiten entender ciertas simetrías, puede haber reglas, digamos, de simplificación, y son muy usadas en varios campos. Entonces, esos diagramitas que ustedes ven acá en, en la parte superior es algo que la gente conoce como el ZW Calculus, y también existe el ZX Calculus, y digamos que toda la idea de esto es como mapear estados, productos tensoriales de estados y operaciones sobre esos estados, pues de forma gráfica y de forma entonces que yo pueda tener un set de reglas que me permitan a mí como simplificar y hacer cálculos como rápidos con estos estados, identificando pues ciertas simetrías, identificando pues también ciertos patrones allí. ¿M? Entonces digamos, lo que han propuesto algunos autores es también como
cómo se puede estudiar el enredamiento cuántico en estos estados, dependiendo pues como de la topología de estos diagramas. Entonces eso es como lo que nosotros nos embarcamos también a explorar, y estas son algunas de las referencias, digamos, que han hecho esto. Entonces lo que les decía, esto se llama ZX Calculus. Este es, pues digamos, donde tomamos también una inspiración de lo que llamamos el ZW Calculus, que ya voy a hablar un poco más adelante de eso. Y entonces es como una construcción gráfica de operaciones sobre qubits y qubits en mecánica cuántica. Listo. Entonces lo que vamos a presentar y lo que hemos hecho en este trabajo es que vamos a construir estados multi-qubit a partir de estados de 2 y 3 qubits. En particular, pues nuestro estado base va a ser el estado W de 3 qubits. Entonces el estado W para n qubits se define tal como ustedes ven acá en la ecuación. Simplemente se define como un 1 en la posición iésima. Y pues digamos, pues para el estado de 3 qubits, entonces tendría 3 términos como este. Para el estado de 2 qubits nomás tendría 2 términos, y pues estos tienen unas propiedades de simetría bastante interesantes. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer la construcción, empezar a mapear estos estados a unos grafos, y vamos a empezar a derivar ciertas reglas que nos van a permitir entonces hacer una construcción multi-qubit de esto, y empezar a estudiar las clases de enredamiento y también cómo construir estos invariantes que yo les decía que eran importantes para hacer esa clasificación para 4 o para más qubits. También entonces vamos a ver cómo esas operaciones que yo les dije que son importantes para hacer esta clasificación, que son las operaciones SL-OCC, cómo van a actuar pues, gráficamente, y cómo vamos a poder simplificar mediante un set de reglas pues muchas de estas operaciones. Listo, y esto también ya lo dije. Entonces lo principal es la representación gráfica. Entonces si yo tengo un estado psi que tiene n qubits, lo voy a representar tal como está en esta figura que está acá. Simplemente como una bolita con un n paticas, como una araña que está ahí, donde esas n paticas pues van a representar que tengo un ket pues, asociado a esa base computacional de n qubits. El producto tensorial de dos estados pues simplemente van a ser dos de esas como arañas, pero sin ninguna unión entre ellas, totalmente disconexas. Y pues una herramienta importante que vamos a usar es pues cómo uno esas dos arañas que estaban ahí. O sea, voy a tener un producto tensorial de copias del mismo estado. Este estado psi, en principio, pues pueden imaginárselo, ya en el futuro va a ser nuestro estado W. Y voy a tener unos estados que vamos a estar llamando estados duales, que son estados de 2 qubits. Y eso los vamos a representar con estos bras que están acá. Entonces, si yo tengo n phi estados de 3 qubits y ne estados de 2 qubits, yo puedo empezar a proyectar con estos bras y puedo empezar pues como a pegar estos estados. Entonces, gráficamente, ¿cómo se vería esto? Por ejemplo, en este ejemplo, entonces tenemos simplemente dos estados. Yo ya les había dicho que se ven disconexos, son estas dos arañas que están acá, y lo voy a pegar con un estado que llamo este estado dual. Y este estado dual entonces va a ir va a estar denominado acá por L y M, donde L y M entonces significa que voy a pegar la patica L del de la izquierda y la M del de la derecha, o el qubit número L y el número M. El resultado después que ya voy a tener un estado como equivalente, pues ya no de 2 n qubits, como lo tenía cuando tenía el producto tensorial, sino sería 2n menos 2 qubits. Y si quiero pues calcular explícitamente cómo se vería eso, pues simplemente es esta expresión, esta ecuación que ustedes ven acá abajo, donde entonces pues tengo las variables del estado, tengo las variables acá de mi estado dual,
y la contracción se va a hacer simplemente sobre los índices L y M. ¿Listo? Entonces ese es como el ejemplo más sencillo y todo este proceso es lo que llamamos a nosotros como el pegue, que el stitching, llamamos nosotros en el trabajo. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros bloques, nuestros bloques fundamentales para empezar a construir todo esto gráficamente? Entonces, tenemos nuestro estado W de 3, que explícitamente se ve así, y por su simetría, entonces lo vamos a representar por esto, como pues una pepita negra con 3 patas, ¿no? El estado W2, que vamos a, pues ya ustedes lo ven acá de acuerdo a la definición, acá estamos quitando como todos los factores de normalización, eso no nos van a importar, digamos, como para que se vea más limpio, digamos que lo dejamos así. Y el estado pues nomás de un qubit, que sería pues la pepita con solo una pata. Entonces esos son como los estados base y los estados duales, que son los con los que vamos a pegar, con los que vamos a pegar todos estos productos tensoriales de estos estados que están acá, van a ser entonces el que llamamos el simétrico, que es simplemente un bra de uno de los estados de Bell, el simétrico, y uno que llamamos el W, porque simplemente es como el W2, pero en versión bra, que ya ustedes ven que tiene pues la misma simetría. Y los vamos a representar el primero con una linecita que está acá y el segundo simplemente pues como la esferita con 2 patas. Estas líneas que ustedes ven acá, que son así como onduladas, simplemente las colocamos y las vamos a usar solo en esta diapositiva para diferenciar qué son kets y qué son bras, pero pues de ahí en adelante para que todo sea más limpio y creo que no va a haber como falta, digamos, pues no va a haber cómo se dice eso, no va a haber una confusión entonces cuando estemos usando unos o los otros. Entonces les doy un ejemplo. Entonces tengo dos Ws que son este, y los voy a pegar con el estado simétrico. Eso gráficamente entonces lo vería así. Y ya digamos que el resultado lo podría interpretar pues como que los estados están pegados, ¿no? Y los qubits que van a quedar pues van a ser el qubit correspondiente a este estado y el qubit de los extremos de este estado. Si yo hago el cálculo explícito, si yo voy y cojo la formulita y hago el cálculo explícito, este estado que está acá me da el estado 00 más 1, 1. Entonces ese es otro estado que es importante, que simplemente vamos a denotar con pues una línea sin ninguna esfera ni nada. Otro ejemplo es entonces, pues, ¿qué pasa si tengo los dos Ws, que serían este, y los pego con un estado dual W, que es este de la mitad? Si yo hago el cálculo explícito, eso me da un W de 2 qubits nomás, o sea, me da este estado que está aquí. Y entonces ahí ya podemos empezar a ver que gráficamente puedo tener un par de identidades, que cuando tengo entonces dos pepitas de estas unidas, ellas se van a cancelar y me van una línea. Y cuando tengo pues tres, tengo un número impar, pues simplemente dos de esas se van a cancelar y me queda una sola. Entonces ahí uno ve, pues puede empezar a ver el poder, digamos, gráfico de esto, que no le toca irse a calcular explícitamente pues cómo era el estado, sino que puede simplemente hacer estas simplificaciones, ¿vale? Listo, entonces la conclusión ahí es que pues si yo escojo estados duales diferentes, pues voy a obtener al final estados diferentes. Y esta nos va a servir como nuestra primera regla. Miremos un caso un poco más complejo. Entonces, en este caso tengo tres estados W3 que van a ser estos, y los voy a unir con tres estados duales de los que llamamos simétricos, que los representamos solo por una línea que son este y este. Entonces, ese estado que resulta, uno puede llegar y hace el cálculo y resulta en este estado de 3 qubits. Entonces son 3 qubits porque miren que quedan 3 patas libres. Eso también digamos que me ayuda a ver gráficamente muy fácil pues el estado resultante de cuántos qubits es.
Y además, este estado, de hecho, va a ser interesante porque yo puedo pensarlo como, o va más bien va a pertenecer a la clase de enredamiento del GHZ. Yo les había dicho al principio, en 3 qubits hay como dos clases de enredamiento tripartito diferentes, está el W y el GHZ. Lo que hicimos acá es que a partir de 3 Ws y pegándolos con estos estados simétricos, logramos reconstruir un estado que pertenece a otra clase de enredamiento que es la clase GHZ. De hecho, pues si yo quiero ya verlo exactamente cómo es explícitamente el GHZ, pues simplemente aplico una matriz, un sigma z de Pauli y una Hadamard localmente a cada uno de estos qubits. Si yo hago esto en el estado resultante, pues ya obtengo el GHZ que uno ve pues en la literatura, que es el 000 más 111. Entonces, digamos que por ese lado está también muy interesante porque lo que les digo, a partir de nomás estados W podemos construir un estado GHZ gráficamente. Esto que yo les acabo de decir, que entonces yo aplico operaciones locales sobre este estado y obtengo un estado GHZ, lo puedo entender que esto gráficamente es, y lo vamos a denotar así, como que es igual bajo transformaciones SLOCC o equivalente, más bien llamémoslo, bajo SLOCC a un estado GHZ. Listo. Entonces yo puedo hacer ese jueguito con todos los estados de 3 qubits y puedo entonces encontrar cuáles son los diagramas que me van a representar cada una de las clases. Y pues van a ser los diagramas, digamos, como en la menor cantidad de Ws posibles. Entonces está el Z, que es el que acabo de mostrar, que es para el GHZ necesito 3 Ws, ya ustedes lo vieron, y 3 pegues. Tengo el W, pues que ese fue, digamos, como la definición que nosotros habíamos dicho. Tenemos estas clases que habíamos dicho que eran que dos estaban enredados, que es este estado, y uno separable, se ven así. Entonces ya ustedes ven que gráficamente pues se puede ver también cómo esa separabilidad se ve pues mucho más fácil acá a partir de las gráficas y pues el estado totalmente separable pues simplemente es el producto tensorial de estos estados que están acá. Entonces, para cuando uno hace la clasificación de 3 qubits, queda como muy contento con esto, pero yo les había dicho que si quiero avanzar y quiero hacer la clasificación de 4 qubits, necesito unos parámetros que habíamos dicho que era A, B, C y D, porque allá no tengo clases de enredamiento, sino tengo unas familias de enredamiento, como unas órbitas paramétricas. Entonces, de alguna forma, en el modelo que estamos construyendo de estos diagramas, de estos grafos, necesitamos introducir unos parámetros para poder describir esas clases de enredamiento de 4 qubits. Entonces, ahí es cuando entra lo que llamamos el stitching paramétrico, el pegue paramétrico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el pegue paramétrico? Vamos a decir, pues mire, vamos a definir acá un estado, un estado dual de pegue como genérico. ¿Y cómo lo vamos a definir? Vamos a definirlo como el estado simétrico, que era simplemente la lineecita, y le vamos a aplicar una matriz A, que es una matriz invertible, y esa matriz A ya va a contener pues toda la información de esos parámetros. Pero lo vamos a hacer de tal forma pues que sea útil, digamos, de usarlo en el mundo gráfico, nuestro mundo diagramático. Entonces, para eso necesitamos hacer un pequeño paréntesis antes de seguir y es lo siguiente. Mirar cuál es el grupo estabilizador de este tipo de estados W. Entonces, ¿por qué nos interesan estos W? Pues porque esos son nuestros building blocks que tenemos en nuestra construcción gráfica. Entonces, ¿qué dice básicamente esto? Que si usted tiene una matriz upper triangular como esta que está aquí, parametrizada de esta forma, V1 sobre V, fíjense que esta matriz tiene determinante 1. Si yo tomo el producto tensorial de estas matrices y lo aplico sobre un estado W, voy a obtener este parámetro V multiplicado por W, siempre y cuando pues, la suma de todos estos Ws que yo tengo acá sea igual a 0. Eso lo vamos a usar más adelante cuando estemos como viendo algunas propiedades
de simplificación y reglas, pero me parecía importante como mencionarlo acá. Entonces, como que el estado W tiene estas simetrías que me permite que el grupo estabilizador sea descrito por estas matrices que son upper triangular. Entonces, como yo sé que el grupo estabilizador son este tipo de matrices upper triangular, entonces yo digo, pues hagamos una cosa y vamos a descomponer esta matriz A en términos de matrices upper triangular, lower triangular y esta P que es una matriz de permutación. Como estamos trabajando con qubits, esa permutación solo puede ser dos cosas, la identidad y pues la que me cambia los qubits. Entonces, vamos a decir que nuestro dual genérico va a ser la identidad, esta descomposición de A. Esta permutación vamos a pensar que va a actuar sobre el estado que está aquí, así como este paréntesis que estoy poniendo en este momento. Y la L, esta L vamos a pasarla a este lado del producto tensorial. Eso lo puedo hacer porque estoy actuando sobre este estado que es bien particular, que es el estado simétrico. Acuérdense que este es el estado 0, 0 más 1, 1. Entonces simplemente esa L se va a volver una upper triangular. O sea, ese es L transpuesta. Entonces, esas dos cosas nos gustan y los vamos a representar entonces de la siguiente forma. Entonces tenemos a nuestra matriz U, que ya había definido como en ese paréntesis que hice la vez pasada, y hay unos casos particulares en donde voy a definir entonces esta matriz A como A cursiva, en donde el V vale 1, voy a definir esta V cursiva, en donde el W vale 0, y cada una va a tener pues una simbología diferente. ¿Cómo se va a ver entonces esto que yo acabo de poner acá en diferentes símbolos? Pues tengo mi estado simétrico. Lo del paréntesis es, acuérdense que entonces esta P puede ser la identidad. Si es la identidad, obtengo este estado a la izquierda. Si es entonces la matriz que me cambia entre 0 y 1, eso es un sigma X, y yo puedo mostrar que entonces eso era el estado que yo llamaba el EW, cuya representación gráfica era esta de aquí. Entonces eso es cómo representaría lo que hay en el paréntesis. Ahora, ¿cómo voy a representar estas dos cosas que están aquí, estas dos matrices? Entonces las voy a representar como unas flechas que quedan simplemente a ambos lados eh, de esta línea que está acá. ¿Listo? Entonces esas flechas, una va a tener un color blanco, otra va a tener un color negro, porque hay una que es en cuya diagonal voy a tener unos unos, o sea, va a ser de esta matriz tipo A, y en el otro lado sí va a tener una matriz general de estas. ¿Listo? Lo interesante, por qué nos interesa que sean esas upper triangular, porque según vimos en el paréntesis anterior, pues yo puedo pensar que estas matrices actúan sobre el estado de pegue, sobre esos estados duales, pero yo las puedo pensar también como que están actuando sobre mis estados W, así como está en esta última línea que está acá abajo. Y si yo sé que el W tiene un estabilizador que está compuesto pues por esas matrices U, yo puedo empezar a derivar reglas a partir de esa propiedad de estabilizador. Entonces, para que todo sea más claro, vamos a verlo con ejemplos. Entonces, estos son los, como les dije, los building blocks ya para el parametric W state. Entonces, estos tres siguen igualitos, el W, el W2 y el estado 1. Y para estos dos, simplemente son los dos que ya teníamos antes, que era la línea y la línea con una pepita, pero con estas flechas que están acá, que pues, les podemos llamar como unas decoraciones a eso que ya teníamos previamente. Piensen que son simplemente matrices upper triangular que están operando pues en ambos extremos que están acá y cuyos parámetros pues van a estar dados por estos Ws y estas Vs. Entonces yo puedo empezar a hacer construcciones de este estilo. Entonces, pues tengo un estado W de 3 acá, un estado W de 3 acá y los pego con el estado genérico simétrico y me va a quedar algo de este estilo, ¿vale? O puedo empezar a pegar varios Ws y pues con pegues genéricos
Y lo que vamos a ver a continuación es que todos estos pegues genéricos, todos estos parámetros que están acá, yo los voy a poder como sacar y los voy a poder eliminar y los voy a poder simplificar, tal que mi grafo me quede, así como ustedes ven acá en este de la mitad, me quede algo mucho más sencillo, sin tanto parámetro redundante, sino que bajo transformaciones SL o SC, este grafo de la izquierda sea igual a este grafo que está acá. ¿Cuál es el truco que vamos a hacer ahí? Acuérdense que si yo tengo cualquier grafo acá, esta esferita representa cualquier grafo, las patas externas pues representan los qubits y cualquier tipo de decoración que yo tenga en las patas externas, pueden ser esta pepita, pueden ser cualquier flecha que yo me imagine, yo la puedo pensar como que eso es una matriz pues que está actuando sobre ese qubit, una matriz local, una matriz SLOCC. O sea que pues bajo equivalencia SLOCC, este estado que está acá y este estado que está acá son exactamente iguales, porque este, simplemente si yo le aplico esas transformaciones, por ejemplo, esto que finalmente es una matriz y esto, estas flechas y esas dos pepitas que son, van a ser finalmente unas matrices y que son locales, porque ustedes ven que están actuando en cada pata, pues como distintamente, voy a obtener el estado de la izquierda, ¿vale? Entonces nuestro plan ahora es ver cómo coger todos estos parámetros que están acá adentro y llevarlos como hacia afuera, como hacia las patas externas. Una vez esos parámetros ya estén en esas patas externas, pues ya los podemos, por equivalencia a SWC, ir como limpiando, ¿vale? Eh, listo. Entonces ahí es donde empieza a haber ciertas reglas. Entonces eh, acá vamos a trabajar con el resultado del grupo estabilizador que yo les había dicho. Entonces tengo una matriz upper triangular y las identidades, si ustedes las piensan, también son upper triangular. Entonces simplemente cómo actúa esta matriz U y estas dos identidades en el estado W3, yo puedo demostrar que es lo mismo que actúe la identidad en el primer qubit y estas dos matrices, que también son upper triangular, en los otros dos qubits. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Tal vez es mucho más sencillo. Quiere decir que si yo tengo un estado W y tengo una flecha que está llegando ahí a ese estado, yo puedo mover la flecha y pasarla a estos otros dos qubits, ¿sí? Teniendo en cuenta obviamente el cambio de parámetros. Si este es B y W, entonces acá tiene que ser 1 sobre B, W, y este tiene que ser 1 sobre B. Entonces si yo hago eso, lo puedo hacer no solo con las matrices U, sino con las matrices A y con las matrices B, que son las flechas blancas y las esferas. Entonces obtengo este otro tipo de reglas gráficas. Entonces las esferas, fíjense que se convierten en dos esferas blancas como al otro lado, en los otros dos qubits, pero con el V inverso. Y la flecha blanca simplemente es la más sencilla, ella cambia de posición a este qubit que está acá, o lo puedo pasar también al qubit que está abajo. ¿Eso qué me permite hacer? Yo puedo empezar entonces con este estado, que es el estado de 4 qubits más sencillo que podemos construir. ¿Cómo lo construimos? Tenemos dos estados W de 3 qubits, que son estos dos nodos que están acá, y los vamos a unir con uno genérico. ¿Qué hacemos después? Vamos a pasar esta flecha negra hacia el qubit 1 y 2. Entonces vimos por las reglas que tuvimos hace la diapositiva anterior que eso es equivalente a estas dos cosas, una esfera acá y una flecha en este. Y la flecha blanca, acuérdense que simplemente es pasarla hacia un lado y ya. Entonces, fíjense, en este diagrama ya tengo todas las decoraciones en las patas externas. Entonces, yo puedo decir, ah, pues eso es equivalente bajo SLOCC a este diagrama que está acá. Y entonces ahí ya puedo empezar a hacer pues, mis simplificaciones y puedo empezar a armar como familia, estas familias paramétricas y empezar a determinar, bueno, este diagrama cuál de esas 9 familias corresponde. En este caso, por ejemplo, pues este diagrama tendría que pertenecer a una de las familias no paramétricas de desenredamiento de 4 qubits. Si yo lo calculo explícitamente, pues se va a ver como este estado eh, que está aquí. Otra cosa que puedo hacer es entonces, bueno, pues ya, sí,
pues puedo hacer el jueguito, digamos, pegando con el otro estado simétrico, pero la idea siempre acá es como ir llevando las decoraciones hacia las patas externas y luego aplicar invarianza, equivalencia SLOCC para ir limpiando el, el diagrama. Esto no siempre, o sea, esto que acabo de hacer acá no siempre va a pasar, como que yo empiece con un montón de parámetros y flechas adentro y luego pueda limpiarlo todo. Hay unos que no se dejan limpiar, pero sí voy a tener como un número mínimo de parámetros a los que puedo llegar. Eh, entonces, hay un set de reglas que está resumido en esta tabla, pues no las vamos a mirar todas, pero hay unas que ya, pues, que ya hemos visto, ¿no? Entonces, empezando en la primera columna, tenemos como unas reglas de multiplicación, como, si yo tengo dos esferitas seguidas, eso es una esferita, pues con la multiplicación de los parámetros. Si tengo dos flechas, eso es equivalente a esta flecha. Bueno, hay cierto tipo de equivalencias, hay unas que ya hemos visto, como por ejemplo, si tiene dos de estas esferas negras, pues eso es lo mismo que una línea. Eh, estas reglas que les acabo de decir, de en donde yo paso la, la matriz, digamos, de un qubit a que actúen los otros dos qubits, son los que llamamos pushing rules, porque estamos como empujando y queremos sacar entonces esos parámetros hacia las patas externas. Hay unas más complejas en donde diagramas que tienen loops, entonces se pueden simplificar. No me voy como a demorar mucho en eso. Y hay otras aún más complejas, como si usted tiene una bola blanca que está acá, uno la puede como dividir y hacer como todo un camino como cerrado y al final va a poder sacar esa bola. Eh, entonces hay varias reglas, digamos, esas son las reglas que tenemos ahorita en nuestra construcción y pues voy a dar pues un ejemplo, otro ejemplo. eh, para que vayamos cogiendo la intuición. Entonces volvemos al caso de los 3 qubits. Entonces tenemos este diagramita que yo tenía para 3 qubits, pero ahora lo tenemos con estos pegues paramétricos. Entonces si yo empiezo a hacer pushing, es decir, si yo cojo estas dos flechas y saco todos los parámetros que hay por acá hacia afuera y luego quito todo lo que está afuera, simplemente voy a terminar con este diagrama que está acá. Luego estas esferitas yo puedo pasarlas todas para que queden en un solo eje y de nuevo pues hay unas esferas que me van a quedar en las patas externas que también las puedo eliminar y puedo ir a este diagrama. Luego entonces como tengo estas tres acá pegadas puedo simplificarlas a una sola utilizando la regla de multiplicación que era la primera regla. Y luego utilizamos una de las últimas reglas, que es como esa regla que les dije que se llamaba como self-destruction. Entonces, simplemente esta esferita va a terminar siendo 3 esferitas en cada una de las patas. Y termino con este diagrama que no tiene parámetros, que era lo que esperábamos porque es un diagrama de 3 qubits. Y entonces esos diagramas de 3 qubits habíamos dicho que no necesitábamos parámetros. Para los de 4, sí. Acá tengo entonces otro ejemplo. Bueno, entonces uno puede hacer lo mismo que hicimos para la clasificación de 3 qubits, lo puede hacer para la clasificación de 4 qubits. Entonces son 9 familias y acá se las vamos a presentar. Entonces la primera familia que tiene este nombre L03 más 1, 03 más 1. Ese nombre como tan abstracto sale pues como por la forma en la que los autores de ese paper hacen esa clasificación, que es como con unas formas de Jordan y unas equivalencias ahí como con el grupo de rotaciones. Pero entonces lo chévere son los diagramas que hay asociados a ellas. Entonces, si uno tiene este diagrama que está acá, pues va a pertenecer a esta familia. Y ahí visualmente pues ya uno se da cuenta que es un diagrama básicamente que es un GHZ multiplicado producto tensorial pues con un qubit. Tenemos estas dos clases de enredamiento que están representadas por el mismo diagrama, simplemente van a cambiar los parámetros que yo pongo acá en la flechita blanca y en la flechita negra, que son estos que indicamos aquí. Tenemos esta otra clase que es simplemente una pequeña modificación a este diagrama. Fíjense que lo único que cambia es en este parámetro, simplemente no hice el pegue con el simétrico, sino con el W.
y ahí puedo obtener esta clase que está acá. Y ya empiezan a ver cómo, pues, mientras la más compleja es la clase y pues, paramétrica, ¿no? Por ejemplo, esta clase que está acá tiene un parámetro que es el parámetro A. Significa que entonces va a haber o en los parámetros de escala o en los parámetros de acá de estos pegues, pues van a ver, tiene que estar el A ahí incluido. Entonces, todas estas 1, 2, 3, 4 clases van a estar representadas por este diagramita que está acá, que parece como un pescado. Pues parametrizadas tal cual el V y el W de estas flechas con esto que está aquí. Y esta última clase, que es la que me representa como la familia de enredamiento que tiene pues el enredamiento cuatripartito, pues de 4 qubits genuino, va a estar representada por este diagrama de acá. Esa sí ya no se puede representar con el pescado este que teníamos arriba, sino toca con este diagrama que está aquí. Donde este V1, W2, pues son expresiones seguramente largas en términos de estos A, B, C y D, que pues no los voy a colocar acá, pero tengan en cuenta pues que en estos parámetros que están aquí están contenidos estos parámetros de esa familia, de allí. ¿Listo? Hasta el momento hay una duda, alguna pregunta como la construcción diagramática. Listo. Igual en cualquier momento me frenan y me preguntan. Listo. Entonces, ¿cómo ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hicieron para saber pues como ese diagrama y el estado que sale de ahí, a cuál de esas clases SL o CC corresponde? Entonces, digamos que hay algo que yo les hablé al principio y son los covariantes y los invariantes. Y eso lo usan la gente pues en la literatura de enredamiento cuántico para hacer esa clasificación. Entonces, ¿a qué me refiero con covariante o invariante? Pues si yo tengo este estado cuántico acá de la izquierda, psi, yo lo puedo pensar, va a haber una equivalencia 1 a 1 con esta forma multilineal A, ¿sí? Donde los coeficientes de esa forma van a ser psi. Y en vez de tener I1, I2 hasta IN, pues tengo variables que van a ser X1 hasta XN y que pueden ser X0 o X1. Lo interesante o por qué está la equivalencia, pues el grupo que actúa sobre este estado, el grupo de matrices lineales que me hacen esas transformaciones, es el mismo grupo de matrices que me pueden transformar esta forma multilineal acá. Y entonces eso yo creo que es desde el siglo XIX se han estudiado estas cosas que se llaman los invariantes y es polinomios de estas variables del estado, incluso con algunas variables de estas que llamamos variables auxiliares, que permanezcan, como dice su nombre, invariantes bajo estas transformaciones de estas matrices. ¿Cómo obtiene uno esto que llama los invariantes y covariantes? El grupo de invariantes y covariantes lo llaman en la literatura los concomitants, que es ya como que abarca todo esto. Uno lo puede obtener por algo que se llama el proceso de Cali, el proceso omega de Cali, que no es más que hacer multiplicaciones de esto y sacar derivadas con respecto a estas X que hay acá y bueno, entra como un determinante por ahí. O sea, es un proceso que es como mecánico, existe y a partir de ese proceso yo puedo generar invariantes, puedo generar diferentes covariantes, ¿sí? Entonces, como les dije, estas formas polinomiales que salen de ahí, podemos pensar que esas matrices del grupo lineal o de ese grupo SL o CC actúan sobre estos polinomios que están acá y si el polinomio permanece, pues no cambia, significa que estamos hablando de un invariante. Porque son útiles a la hora de clasificar enredamiento. Entonces, si yo tengo dos estados y yo comparo, perdón, eh,
O sea, yo tengo este estado, saco la forma fundamental y saco todos los invariantes y covariantes a partir de eso, y lo mismo hago con otro estado, un phi, y yo comparo como es como la evaluación numérica de estos dos, y si son iguales, entonces yo puedo decir que son SLOCC equivalentes. ¿Mm? Entonces está interesante calcular los invariantes y los covariantes porque es una forma de poder evaluar si dos estados pertenecen a la misma clase. Entonces, ¿qué hace uno? Pues coge un estado representativo de la clase, que eso sí ya no los da la gente de la literatura, del Verstraete y todos estos que estudiaron el four-qubit entanglement, y uno lo compara con el estado que a uno le dio, por ejemplo, el grafo. Y si la evaluación en todos estos covariantes e invariantes es la misma, entonces ya uno puede decir que los dos estados pues pertenecen a la misma clase SLOCC. ¿Mm? Acá les presento unos ejemplos de cómo se ve los invariantes. Entonces los invariantes, ustedes ven, solo dependen de las variables del estado, de estas psi, no van a depender de las x. Y para 4 qubits, entonces existen existen 4 invariantes. ¿Mm? Este que llamamos B, porque es un invariante de grado 2, es decir, depende de las variables del estado siempre como al cuadrado. Si yo cojo este estado y lo transformo por SLOCC y calculo esta B, me va a dar exactamente lo mismo, no va a cambiar. Entonces por eso llamamos invariante. Y tenemos esta L y esta M que ya son invariantes de grado 4. Simplemente está como sacar el determinante de esta matriz. Entonces estos invariantes y estos covariantes van a generar unas ciertas álgebras, y esas álgebras tienen unos generadores. Entonces, si uno conoce los generadores de esas álgebras, pues uno ya puede generar todo ese anillo de invariantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos que yo le estoy presentando acá, el B, el L y el M, hacen parte de esos generadores de la álgebra de invariantes de 4 qubits. Entonces, eso ya digamos que es conocido. Como siempre, entonces, el número de estos polinomios invariantes crece exponencialmente con el número de partículas. Entonces, para 3 qubits, por ejemplo, tengo un invariante, para 4 qubits tengo 4 invariantes, pero para 5 qubits ya tengo 17 invariantes. Y como les dije, la clasificación no es solo evaluar los invariantes, sino algo que se llaman los covariantes o estos concomitants, que por ejemplo en el caso de 4 qubits son 170. Entonces le toca a uno coger la forma fundamental, hacerle esto del omega process con un covariante que uno haya sacado como antes, y bueno, es un proceso como recursivo, pero uno puede en principio construir los 170. Y es lo que les decía, que ya para 5 qubits esta cantidad sube a los miles, como 30.000 si no estoy mal. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que con nuestro approach diagramático también podemos calcular invariantes. Y como podemos calcular invariantes, entonces podemos también hacer como esa clasificación. Entonces les voy a mostrar rápidamente cómo podemos hacer para calcularlos. Entonces, para calcularlos vamos a coger nuestro estado dual, el EW, y lo vamos a modificar un poquitico. Le vamos a poner la identidad y le vamos a poner un sigma z. Eso, como diagramáticamente, va a hacer que tengamos nuestro estado W de siempre, y vamos a ponerle como una esferita ahí arriba. Fíjense que pues al ser un estado que no es simétrico, por lo que tiene este menos, pues por eso la esferita la colocamos como hacia un lado, o sea que para representar esta asimetría, y ese es el estado que vamos a llamar pues el estado dual epsilon. ¿Qué propiedades tiene ese estado dual epsilon? Tiene esta super propiedad, y es que si A es una matriz invertible, yo puedo actuar con productos tensoriales de A sobre este y lo va a dejar invariante. No le va a pasar nada. Entonces, ¿cómo vamos a usar eso? Qué pena ahí por la pixelación de la imagen, pero fíjense en esto. Entonces, lo que yo puedo hacer es, o más bien, esto que yo tengo acá escrito arriba, que es el estado dual epsilon, y estas dos matrices, que ya sabemos que las matrices simplemente van a ser estas flechas, estas decoraciones,
Si las dos matrices son iguales, o sea, si este pues es W2, si tienen los mismos parámetros, yo puedo quitarme esas flechas y decir que esto es nomás este estado de acá. ¿Mm? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa construcción de invariantes? Acordémonos que este es nuestro grafo genérico. ¿Mm? Este es nuestro estado psi. Acá en el ejemplo, pues es un estado que tiene 2 qubits porque tiene 2 patas libres. Y lo que podemos hacer acá es, pues vea, únalos, dos copias de este estado psi, que son estos dos, con el estado dual epsilon que habíamos dicho. Y eso se va a ver de esta forma. Pero es que yo también puedo coger el psi y ponerle esta matriz A1 tensor A2. O sea, este psi tendría estas decoraciones. Y luego yo uno dos copias de esto y las voy a unir con este dual epsilon. Entonces, eso diagramáticamente me va a quedar así. Pero fíjense que en esta parte de arriba yo tengo la identidad que les acabo de mostrar, que si yo tengo el estado psi y tengo una matriz por acá y la misma matriz por acá, entonces eso se simplifica. Y lo mismo pasa por abajo, se simplifica. ¿Mm? Y entonces lo que acabamos de hacer es básicamente eso, construir un invariante. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sabemos que construimos un invariante? Fíjense cuántas patas libres tienen estos diagramas de acá. Cero. Entonces, cuando tienen cero patas libres, eso me da un número, como los invariantes. Y dos, pues vimos que para el estado psi y para un estado psi que está, digamos, como cambiado localmente con estas matrices, que es como un estado básicamente en la misma órbita SL o CC de psi, obtengo exactamente el mismo diagrama. Entonces esos diagramas deben ser proporcionales o deben hablarme de los invariantes y eso es exactamente lo que está pasando. ¿Listo? Entonces para las siguientes gráficas, porque les voy a mostrar cómo se ven los invariantes de 3 qubits, 4 qubits y 5 qubits, vamos a, digamos, para que se vea bonito el diagrama, vamos a pensar que esta esferita negra y esta esferita blanca las vamos a fusionar en una sola y se van a ver de la siguiente forma. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, este es el invariante de 3 qubits. Ahí uno puede leer de una que es un invariante de grado 4 porque tengo 1, 2, 3, 4 copias del estado. Y esta sería entonces la forma de calcularlo diagramáticamente. Este invariante que está acá va a ser proporcional a lo que se conoce como esta medida de enredamiento de 3 qubits que se llama el tree tangle y también se puede calcular como el hiperdeterminante de Cayley. Entonces eso está bien interesante, como ver cómo es la representación diagramática de estos invariantes. Para 4 qubits entonces tenemos este que está acá. ¿Se acuerdan el que había escrito arriba como ejemplo? Esta es la representación gráfica, es esto que está aquí. Entonces es un diagrama, un invariante de orden 2, que lo representamos así. Estos que eran las matrices, ¿se acuerdan? Los determinantes de estas matrices van a tener esta representación de orden 4. Acá, acuérdense que los invariantes siempre estábamos poniendo como el 1 o el 2 para saber qué pata es la que estábamos conectando, cuál pata de cuál qubit. Acá ya lo vamos a empezar a hacer con colores para que se vea como más limpio. Entonces, pues el negro es que conectan la pata 1 de ese qubit y el azul es el qubit número 2 de cada una de estas copias, etcétera. Porque fíjense que entonces este y este tienen la misma forma, ¿no? Como en topología, pero las conexiones como de cuál qubit conecto con cuál es diferente. ¿Listo? Y tenemos entonces el invariante de orden 6 para 4 qubits, que esta sería pues su representación gráfica. Además de eso, entonces podemos ir a los invariantes de 5 qubits, que yo les había dicho como eso la gente como que se rindió en un punto y calculó nomás como los invariantes de orden menor, que son los que les estoy mostrando acá, y luego como que en exploraciones numéricas pues no exploraron cómo se veían o la expresión explícita de los invariantes de orden superior.
Entonces en 5 qubits hay 17 invariantes. Uno puede saber, como con una formulita, dependiendo de la dimensión del espacio de Hilbert y del grupo que uno esté usando, uno puede saber cuántos invariantes le van a salir. Y uno puede también, mediante una cosa que se llama la serie de Hilbert, uno puede saber cuántos invariantes y de qué orden cada uno de los invariantes. Que por ejemplo, si yo miro este primer término, este t a la 4 me dice, va a haber un invariante de grado 4, y este 5 me dice, va a haber 5 de esos, va a haber 5 invariantes de grado 4. Entonces esos 5 invariantes de grado 4 son, acá nomás escribo 2 porque todos van a tener la misma forma, simplemente van a cambiar como los colores de las conexiones, y de estos hay 5. Luego, este segundo término me dice, va a haber un invariante de grado 6, que es este que está aquí construido. Va a haber 5 invariantes de grado 8, que son este H1, H2, H3, H4, H5. Todos tienen la misma forma, pero van a cambiar como los colores en los que se conectan. Va a haber un invariante de grado 10, que es este de aquí a la derecha. Y va a haber 5 invariantes de grado 12, que eso sí, la gente nunca los calculó. El de grado 10 y el de grado 12, eso no aparecen en ninguna parte. Pues acá ya tenemos no solo la forma diagramática, sino pues a partir de esto ya podríamos calcularlo explícitamente cómo se vería ese invariante. Y entonces esos 5 de grado 12 son el L1, L2 hasta L5. Y este fue de los papers que encontramos, este fue lo último que se publicó con respecto a los invariantes de 5 qubits. Entonces tenemos esa representación gráfica, pues de estas cantidades invariantes. Y ya para concluir, que yo les dije, entonces les iba a contar esas cositas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues proponemos como esta forma diagramática de construir estados de qubits multipartito a partir de los estados W, aprovechando esa simetría que ellos tienen, aprovechando ese grupo estabilizador que ellos tienen para, pues, digamos, como para meterle como parámetros a eso y poder simplificar y empezar a hablar sobre clases de enredamiento, familias de enredamiento bajo SLOCC, y poder mirar cómo pues esa topología de ese diagrama, esas conexiones de ese diagrama se relacionan con esas clases de enredamiento. Y no solo eso, sino también nos va a permitir o nos ha permitido estudiar esos invariantes polinomiales que también son muy importantes en la clasificación de enredamiento, pues para 3, para 4 y para 5 qubits. Entonces, eso es todo por el momento. Si tienen preguntas, aquí, bienvenidas. Bueno, José, muchas gracias. José, si alguien tiene preguntas, comentarios. Pues yo tengo entonces un par no sé, yo no creo que sea capaz de meterme con el tema, pero sí de perspectivas para esto. Entonces, digamos, hay dos preguntas que se me ocurren que no son muy científicas, pero que me causan curiosidad con esto. La primera es, claro, estas cosas eran muy difíciles y por eso, pues, digamos, digamos, en este tipo de trabajos, cuando empiezan a aparecer las preguntas difíciles, empiezan a reducirse el número de trabajos y de publicaciones que hay en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, estabas mostrando ahí que para los invariantes en 5 qubits, pues esa revisión bibliográfica tuya te llevó hasta 20 años atrás, ¿no? Hasta el 2005 estaban las otras cosas. Entonces uno se pregunta, bueno, por un lado son difíciles, lo otro es que por el otro lado es que no, pues la presión por resolver estos problemas también disminuye, digamos, en términos de, si es un problema que hay que resolver para que podamos avanzar rapidísimo, seguramente mucha más gente está ahí metida todo el tiempo, por difícil que sea, ¿no? Entonces, en esas perspectivas, digamos, a mí me parece extraordinario que hayan podido calcular eso, realmente me parece extraordinario, no sé,
Ah, pues tú no has mostrado aquí ninguna referencia, supongo que están planeando en sacar algún paper en esa dirección y enviarlo a una buena revista. Ujú. Pero digamos, en términos de bienvenida del trabajo, ¿ustedes en qué direcciones lo ven? O sea, ¿en qué tipo de dirección va a dar estos progresos? Mm, pues yo creo que el, digamos, como aprovechar estas propiedades del W, de simetrías, para hacer esta construcción gráfica. Y otra cosa chévere y que se relaciona también con un trabajo previo que hicimos con Alonso son, eh, digamos, cuando uno tiene muchos Ws y tiene productos tensoriales de estos Ws, uno puede hacer un tipo de descomposición que se llama la descomposición de Schur-Weil. Y lo que Ujú. puedes obtener de ahí son estados máximamente enredados. Puedes hacer como una concentración de enredamiento. Entonces, digamos que hay como otra línea que podemos mirar y es estos diagramas. Ya cuando tienes entonces, si me representan, digamos, un estado como un estado grafo, pues qué pasa si yo cojo ese estado grafo y cojo varias copias de ese estado grafo, lo tensorizo, qué estructura entonces van a tener esos estados máximamente enredados que yo puedo extraer de ahí. Y pues resulta que esa estructura, digamos, de grafo como que va a permear también en en esas familias de estados máximamente enredados, entonces como que por ahí puede ir la cosa. Sí, digamos que como mirar esto de seguir subiendo el número de qubits, como bueno, ahora hagámoslo para 6 qubits o algo así, pues como que computacionalmente es complejo. De todas formas, pues nomás ese paper del Algebraic Invariant de 5 qubits que es del 2006, ese lo sigue citando gente todavía que sigue estudiando este tipo de enredamiento, pues en 2024, 2025, porque pues la gente simplemente empieza a mirar variaciones ahí, pueden estudiar como estos sistemas pequeños y puede obtener como resultados exactos. Entonces, por ese lado está como interesante y de pronto este método gráfico te ayuda a simplificar la construcción de estados y la construcción de los invariantes para saber cómo en qué familia estás de enredamiento. No sé si de pronto Alonso o Darío quieran complementarme con algo. Bueno, mientras ellos se deciden, yo El tenía otra micrófono, pregunta. Alonso. No tienes el micrófono, pues. ¿No? Estás con el micrófono apagado, Alonso. ¿Me Ahora sí. escuchan? Sí, Ahora, ahora sí. Ujú. Bueno, no, es que estoy aquí en un enredo con estos audífonos. Eh, sí, pues quizás esto salió como una, eh, pues esto se deriva del trabajo, eh, pues que estaba, o sea, que empezó con lo que hicimos con José y que continuó Walter, que veo que Walter inclusive está por acá, Ujú. Walter González, a ver, ahí está saludando. ¿Qué hubo, Walter? Entonces, pues, sí, el trabajo de Walter pues era generalizar un poco lo que habíamos hecho con José, pero por la clasificación de estos estados eh, que llamamos estados de Kronecker y, y pues, digamos, Walter de pronto en algún momento nos podría contar cuando de pronto tengo un momentico, cómo, por ejemplo, todo esto se puede usar para obtener ese tipo de estados, ¿cierto? Entonces, esto fue más bien como un side product de ese, de ese trabajo, ¿cierto? Y Aunque pues como, se empezó a volver también como un medio, o sea, empezamos a darnos cuentas pues de cuenta de las propiedades que tenía ese estado W y del tipo de, o sea, le gastamos mucho tiempo al problema
de tratar de encontrar como la mínima parametrización de estos grafos y finalmente pues dimos con toda esta técnica y fue pues a posteriori que empezamos a ver que pues eso también conecta con todo este cálculo ZX pues que Ujú. entonces pues sí, Bueno, y yo aquí el ego preguntando, pues uno en estas cosas de entrelazamiento, digamos a nivel práctico, lo que uno está mirando por ejemplo, buscar formas de detección de este tipo de entrelazamientos, ¿no? Entonces, digamos, en esa dirección esto puede ayudar, o ustedes ven que por aquí haya gente explorando, o sea, para detectar, para buscar, no sé, testigos o cosas que le permitan a uno identificar en estados mezclados, por ejemplo, entrelazamiento de 5 partículas en win o cosas de ese estilo, o este no es el camino para ir en esa dirección. Mm, Pues digamos de lo que he visto así en la literatura, hay mucha gente que está mirando es más como códigos de computación cuántica que utilizan, por ejemplo, 4 y 5 qubits, y esto podría de pronto servir como para preparación de estados, en el sentido, digamos, que estos grafos, y yo los puedo entender entonces como pues cierto, un circuito también, hay como una equivalencia que yo puedo hacer ahí. Eh, ¿Qué dice Walter? Em, entonces sí, yo creo que iría más como por ese lado. Mm, pero sí, claro, digamos, para la parte de clasificación de enredamientos, saber estos invariantes y, o sea, es que la vaina es que si fuera solo los invariantes sería todo muy chévere, pero hay que conocer los invariantes y los primos, que son los covariantes, que eso sí son eternos de calcular y que hacen como que esa clasificación sea como mucho más mm, fina. Sí, no, yo estaba preguntando esto es porque sé que hace muy recientemente estaban haciendo una serie de experimentos para detección, pues para de verdad detección en experimentos de entrelazamiento tripartito, ¿no? Que yo me sorprendí un poco, yo estaba muy desconectado de este tema y pues tripartito yo pensé que iban, pues que ya eran noticias viejas, ¿no? Y estos papers son muy recientes de clasificación pues ya en el laboratorio, ¿no? Que son estados mezclados. Claro, para estados puros, lo que decía Walter, y claro, caigo en cuenta, ¿no? El tritangle, por ejemplo, es una medida de entrelazamiento ahí de 3 partículas, pero para estados puros, y todos mm, estos invariantes deben funcionar. Ujú. mm. Vale la pena comentar una cosa y es que de todos modos el caso de 3 qubits es muy excepcional porque lo que se da genéricamente, por ejemplo, con más de 3 qubits o inclusive con 3 qubits, es esto que llama José de familias de enredamiento. Entonces lo que hay que pensar es que, o sea, digamos, son familias que vienen parametrizadas por una serie de parámetros continuos entonces se pueden pensar como puntos en una cierta variedad algebraica, ¿no? Pero cada punto de esos corresponde a una familia completamente inequivalente de cualquier otra, ¿cierto? Cualquier otra de esas. Entonces, por ejemplo, pues aparece un problema también, o sea, digamos, como discernir ese tipo de familias se vuelve imposible desde el punto de vista experimental, porque pues tú puedes tener, o sea, los errores experimentales no te van a dar, no te van a permitir localizar o sea, los parámetros exactos, ¿cierto? O sea, es como un zoológico que se va volviendo mucho más complicado, ¿cierto? Que bueno, que yo creo que pues por ahora es como el tratar de entender un poquito, pues uno cómo lo puede agarrar, pues como encontrar como formas de agarrarlo a ver por dónde se puede entender, ¿sí? Pero yo creo que todo eso es,
Terra incógnita, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, ese resultado que tienen ustedes ahí de encontrar el invariante de 10 puntos, pues de 10 qubits, es de 10 puntos, ¿cómo era? O sea, este de la derecha, 10, de grado 10, o de sea, grado 10, que es un tiene ahí los polinomio de 10. grado 10 en el estado. Y tener ahí los 5 de grado 12, que si no estaban antes, a mí me parece ese un resultado, pues en términos de toda el área, del tipo de trabajos que hacen, realmente asombroso. No pensé cuando empecé a escuchar la charla que iba a llegar a, pues que ese era el tipo de resultados que iban a estar mostrando al final, ¿no? Y en esas áreas, pues que en esos temas, me parece, pues sí, a mí me asombra un poco que lo tengan ahí, me parece muy bien. Sí. ¿Esto lo han mostrado en algún lado? ¿Les ha ido bien con esto? No, No, todavía no. todavía no. No, hay una cosa y es con los invariantes de grado 12, lo que tenemos, estos son nuestros candidatos, ¿cierto? Ujú. O sea, o Walter me corregirá. O sea, la independencia algebraica ya la tenemos demostrada. Sí, Sí, sí. ok. Sí, lo único, pues, de pronto, pues, o sea, pues que hay libertad entre los que son varios, por ejemplo, entre los 5, como pues hay libertad entre escoger combinaciones entre ellos, pero, o sea, entre ellos 5 son independientes con el resto, entonces así ellos son y forman un conjunto completo. Claro, pero si le entendía a José, digamos, no hay otra gente que haya propuesto esos 5, de momento. En la literatura ustedes no han encontrado gente que las haya propuesto, entonces No. ahí me parece que tienen un Ujú. resultado bien interesante en eso. Sí. Y una pregunta también aquí de pura curiosidad. Para todas estas exploraciones de estas cosas, ¿hay modelos de ahora de machine learning, de gente explorando este tipo de cosas? Porque suena a un tipo de problemas de esas cosas que uno, pues es demasiado complejo, no sé, con estas cosas de los grafos de pronto uno puede meter ahí un programa que le empieza a botar cosas, ¿no? No sé. No, pues el problema es que es discreto, ¿no? Entonces, con Machine Learning, ahí encontrar eso, yo pienso que eso es bastante difícil. Sí. Lo que sí se hace es al revés. Se usan esos grafos ZX, ZW, esos se usan para simplificar algoritmos de Machine Learning. Como tienen equivalencias entre grafos, entonces ayudan a pues un programa que ya está escrito y se traduce en grafos y ahí automáticamente se reduce la complejidad antes de ponerlo a correr. Eso ya se hace. Pero es como más al revés. Ok. Pero, ok. Pues no sé No, si ahora que tenemos a Walter acá, de pronto lo podemos. pero entonces, y volviendo ahí sobre el comentario de Walter, es que yo este tema no lo tocaba hace rato. Estos invariantes que ustedes tienen aquí, entonces cada uno son, Ujú. en principio para estados puros los puede usar uno como medidas de entrelazamiento, ¿no? Como las cosas que uno tenía ahí antes. Sí. Sí, digamos que lo que sucede es como que el estado más genérico tiene todos estos invariantes distintos de cero. Y mientras más se vayan anulando los invariantes, por ejemplo, para el estado separable se anulan todos los invariantes. ¿M? Y a medida que vas como subiendo en el grado de enredamiento, son menos los que se anulan. Pero hay estados o sea, hay estados que son genuinamente enredados donde se anulan los invariantes, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el W. Sí, O sea, el W, sí. la clase del W. O sea, el problema, por ejemplo, o sea, los invariantes son como quien dice, como un criterio muy burdo para distinguir, ¿cierto? Enredamiento, pero por ejemplo, inclusive enredamiento genuino o multipartito, uno necesita no solamente los invariantes, sino todos estos otros covariantes
Ujú. Porque, por ejemplo, con el W, entonces con el W pasa que el tangle en la clase del W es 0. Y, y pues no hay, o sea, entonces eh, uno para distinguir el W de lo que sería un estado pues biseparable o pues completamente separable, pues entonces tiene que mirar hay un covariante de segundo orden, ¿cierto? Mm, Que, sí. que no se anula en el W. Y pues eso, mejor dicho, eso explota también en los otros, pero lo que sí parece, pues es que hay en todos estos hay una clase que es lo que uno llamaría como la genérica. O sea, si uno se pone a pensar como la clase que llena como el volumen de los estados genuinamente, pues, digamos, caenredados, Ujú. pues son en las que todos los invariantes son distintos de cero. Y pues esa parecería ser que es una nomás, ¿cierto? Eso Ujú. en el caso de 5 no es claro, sí, que es una sola. No, porque es que en el caso de 5 no sabemos cuántas familias hay o cómo están parametrizadas. Eso sí Mm. no se sabe. Bueno, no sé si alguien tenga comentarios o preguntas más. Yo de verdad los felicito. Me pareció además que la presentación estuvo muy bien hecha, José. Yo fui capaz de seguir hasta el final y este tema me parece bastante difícil. Eh, entonces, muchas gracias. Y no, pues nada, en principio nos vemos en 15 días, sería la siguiente sesión. Vamos a mandar el anuncio pronto ahí para estarles recordando en 2 semanas. Fabián ya ahí Listo. tiene cuadrado todo. Y nada, de nuevo, muchas gracias a Perfecto. José y muchas gracias a todos por asistir hoy. Nos vemos en 15 días. Ujú. Hasta luego. Listo. Bueno, hasta Bueno, luego. muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, José. Chao, chao. Hasta Saludos a luego, todos. adiós.